Bueno, buenos días, ¿qué tal? Ahora sí, ya podemos empezar. Este es el tercer conversatorio que estamos realizando. Es digamos, un ciclo que estamos tratando de sostener los martes en este horario, como para darle continuidad. Son conversatorios que tienen dos características fundamentales, que es que tengan representatividad federal, que tengan representatividad diversos hospitales nacionales, los hospitales AMIC y diversos puntos de nuestro país, las áreas de docencia e investigación ministeriales también. Fue tomando diferentes formas. En este caso, digamos, tenemos otra forma de conectarnos después de algunas dificultades técnicas que hubo el martes pasado. Vamos a contar con una exposición de Daniel Alonso, que ahora voy a presentar en su currículum, que es muy vasto, pero vamos a presentar un currículum breve. Y en pantalla tenemos también representantes de hospitales y ministerios provinciales, ¿no? También tenemos la presencia de la doctora Judith Díaz Bazán, que es la subsecretaria de Calidad, Fiscalización y Regularización del Ministerio de Salud de la Nación, que vamos a contar también con su bienvenida y sus palabras iniciales, y con el doctor Pedro Silverman, que es el director nacional de Talento Humano y Conocimiento. Junto con Daniel Alonso, que es investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, investigador del CONICET, es director de laboratorios y de consorcios públicos y privados en lo que hace a la investigación oncológica. Es autor de numerosos libros y artículos y tiene una trayectoria muy vasta a nivel nacional e internacional en lo que es la investigación translacional en el caso de cáncer. Y él nos va a presentar la experiencia de el traslado de esos conocimientos del laboratorio de una universidad pública a los procesos de atención hospitalarios. Y armando un panel tenemos la presencia de María Peral, que es la directora de investigación del Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán, al doctor Jorge Nino del Hospital de Neuquén, el Hospital Castro Rendón, es el jefe también de docencia. Tenemos a Alan Verdú, jefe de investigación, disculpen, es el jefe de investigación del Hospital Posadas. María Benzi, también en representación del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Y me parece que está haciendo un acople. ¿Tenés prendido otro aparato, Daniela? No, mira, hay algo que... No, mira, hay algo que... A ver, ahora... bueno, decía, perdón, Patricia Benzi, del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Debe ser corto porque hay acople. Del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Debe ser corto porque hay en pantalla a la doctora Judith Díaz Bazán. Hecha la exposición de Daniel, después que se están en pantalla. Pueden hacer preguntas y dialogar, y quienes están por el chat, Y quienes están por el chat, Doy la palabra a Judith, no sé si querés dar una... Bueno, la verdad que en primer lugar, doctor Daniel Alonso, muchísimas gracias por prestarle toda la gente por estar disponible. Me encanta que sea federal, saber cuánto forma parte del comité primero de Ginés, el segundo de Arnaldo Medina, intentando fortalecer esta idea de crear vínculos y lazos en una nueva forma de investigación y donde los datos resultan útiles desde el primer momento y donde nos desafían a lo que estamos ejecutando lo público a que esto realmente sea aplicado, porque si quedamos solo en los campos de la investigación por separado de
la terapéutica y de la intervención clínica y por sobre todas las cosas de la ejecución de políticas públicas basadas en la evidencia, me parece que justamente esto es lo que fortalece. Así que bueno, en la figura tuya, Daniel, no quiero demorarte más, pero agradecerte profundamente y seguramente nos va a servir muchísimo para todo lo que estamos también trabajando desde la dirección de Pedro Silverman en la formación de recursos humanos, que queremos intentando con estos recursos hubo que posponer el inicio de las residencias. Me parecería útil que pudiéramos preparar paralela con esto de ver qué recursos humanos paralela con el tema de qué recursos humanos el arranque de las residencias y por todas las residencias en todas las países. Así que bueno, agradecerte el momento, por supuesto que va a ser sumamente provechoso y seguramente estaremos en contacto después. Bueno, muchas gracias, Judith. Gracias. Seguimos, arrancamos. Pedro, ¿vos querés comentar algo? No, quería saludarlos primeramente, agradecerte, Daniela, por el esfuerzo que haces semanalmente para organizar estas reuniones, y creo que la temática, digamos, es una de las temáticas más importantes. Bueno, Judith es una abanderada, igual que Arnaldo, de este tipo de investigación, es llevar a la aplicación, a lo concreto, a lo necesario, a las necesidades concretas que tiene la salud hoy, trabajar desde la investigación básica a la investigación clínica. Me parece que es un camino que empieza a dar cuenta de un espacio que hoy estaba muy discutido dentro de las universidades y dentro de los institutos de investigación, que tenían que dar cuenta en función de su evaluación de necesidades o realidades que eran externas a nuestro país. Entonces me parece que poner el foco en las realidades concretas que se sufren diariamente en los servicios hospitalarios, en este caso, servicios de salud, me parece que es una alianza indispensable para empezar a producir conocimiento más aplicado, más relacionado, más local, teniendo como sustrato, digamos, la capacidad que tienen nuestros investigadores y fundamentalmente nuestros profesionales de salud que hoy atienden a personas con problemas de salud. Así que celebro estas reuniones, esta militancia de Daniela, y también me enorgullezco de que este ministerio esté conducido por Ginés, por Arnaldo, por Judith, que son personas que priorizan lo académico, la investigación, el desarrollo de conocimiento como política pública. Así que adelante y gracias por participar. Bueno, ahora lo escuchamos a Daniel, ¿sí? Adelante, Dani. Adelante, Dani. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, Daniela, Judith, Pedro, por tus palabras. Para mí también es un gusto, me encanta que esto sea muy federal. Yo me formé en Rosario como médico, luego pasé a Buenos Aires, donde me formé en la parte de oncología en el Instituto Roffo, en la UBA, y ya hace más de 20 años estoy en la Universidad Nacional de Quilmes con el Laboratorio de Oncología. Así que me pone muy contento, espero que las experiencias un poco desde la práctica que les voy a contar en los próximos 20 o 30 minutos también puedan ser el punto de partida para potenciales discusiones y colaboraciones con todos ustedes. Les voy a hablar por ahí en 3 ejes para que ya me ordene lo que les quiero contar. Primero voy a hacer una breve introducción sobre nuestro grupo en Quilmes, después nuestra participación en consorcios con entidades académicas, industria farmacéutica y hospitales, en inmunoterapia sobre todo, y finalmente un poco el tema central, un desarrollo que hemos hecho de lo básico a lo clínico con una droga de reposicionamiento, que de alguna forma es un ayudante quirúrgico y hemostático en cáncer, y es que un poco me da de extender un poquito más en la última parte. Nuestro grupo de Quilmes, de oncología molecular, está enmarcado en la carrera de biotecnología, es un grupo multidisciplinario, yo creo que en parte porque el viento nos amontona y también por necesidad. A veces uno se rodea de esos grupos multidisciplinarios porque tiene que ir resolviendo problema por problema, y así somos médicos, biotecnólogos, biólogos, microbiólogos, veterinarios, bioquímicos, químicos. Estamos muy comprometidos con la formación de recursos humanos, más allá de
el compromiso con la investigación translacional. Y bueno, nuestro grupo ha ido desde el año 90 y largo hasta la fecha, ha ido evolucionando de un grupo de investigación básica orientada, sobre todo en los temas de metástasis, de diseminación del cáncer, hacia un grupo translacional y ya en el último tiempo un grupo que hace desarrollo y busca innovar productos de innovación con el sponsoreo, con el apoyo de la industria farmacéutica. Y en ese campo les diría que lo más enriquecedor ha sido para nosotros desde el año 2005-2006 formar parte de un consorcio que tuve el gusto de ser el investigador responsable, el director del consorcio, junto con la doctora Graciela Sicha del lado de gestión administrativa, un consorcio que terminó siendo integrado por universidades como la nuestra de Quilmes, la UBA, la Academia Nacional de Medicina, el CONICET, hospitales como el Garrahan, el ROFO, empresas como Chemo y Laboratorio LEA, y del lado más tecnológico, el INTI, que en una etapa tuvo bastante que ver, y empresas como MapScience y PharmaDN, que son empresas más del palo biotecnológico que han contribuido a desarrollos que tenían que ver con estos proyectos. Esto apoyado desde el Ministerio de Ciencia en esos años, la Agencia Nacional sobre todo, y el Instituto Nacional del Cáncer. Básicamente en esa etapa de consorcio se fueron constituyendo, con el apoyo de las empresas, como les decía, distintos ejes de investigación oncológica, en lo que serían los antiangiogénicos, o sea, inhibidores del desarrollo vascular del tumor, antiseñales, o sea, inhibidores de señales que llevan a la transformación cancerosa, y muy especialmente inmunoterapia, que es el desarrollo de distintas herramientas, ya sea pasivas o activas, como vacunas para el tratamiento del paciente. Y en el desarrollo de ese consorcio se dio el desarrollo de una verdadera pipeline encabezada por los productos de inmunoterapia, donde en particular un producto que luego se llamó Vaxira, un producto desarrollado a partir de un monoclonal, que servía como un producto de inmunoterapia de mantenimiento en cáncer de pulmón. En el marco de este consorcio fue posible desarrollarlo como una biodroga, como un monoclonal original, que luego de una larga investigación clínica, obviamente primero preclínica y luego clínica en distintas fases, hasta fase 2-3, logró registrarse en nuestro país y varios países latinoamericanos como un producto de inmunoterapia de mantenimiento que era dado como terapia de mantenimiento luego del tratamiento quimioterápico o radioterápico del cáncer pulmonar avanzado. Todo ese recorrido, como les decía, con el consorcio, el proyecto se había iniciado con una colaboración con un centro de Cuba, el Centro de Inmunología Molecular de Cuba, nos permitió a nosotros ir recorriendo todas las etapas, primero desarrollando modelos preclínicos, luego buscando la manera de trasladarlo a fases tempranas y luego finalmente a fases de prueba de concepto a nivel clínico. Y más recientemente, ese mismo producto, Racotuomab, con inmunoterapia del cáncer, también pudo ser trasladado, encontrando que algunas neoplasias pediátricas expresaban los mismos antígenos hacia los cuales se dirigía esta inmunoterapia. También lo hemos llevado a trasladar al desarrollo a neuroblastoma agresivo, el neuroblastoma de alto riesgo. Hoy el producto Racotuomab se encuentra en una fase 2 en el Hospital Garrahan. Es decir, primero un desarrollo clínico en adultos permitió también encontrar su traslación a neoplasias pediátricas agresivas, como es el caso del neuroblastoma. De toda esta etapa de lo que hicimos en inmunoterapia, no me quiero extender demasiado, pero que tal vez el principal aprendizaje para nosotros, lo digo también desde el punto de vista personal, fue entender que el modelo de innovación, que uno a veces entiende como un modelo que parece un recorrido de subte, ¿no? Uno en la teoría lo entiende como un recorrido donde uno va de una estación a la otra y de la siguiente y tiene que llegar a una terminal. En este caso sería ir de la básica a la aplicada, de la aplicada al desarrollo, el desarrollo de un producto investigado a nivel clínico. En realidad, realmente entendimos lo que era la investigación en el modelo no lineal, que está muy de moda ahora, ¿no? Cómo de una etapa uno avanza a la siguiente, pero probablemente le toque volver a una etapa previa,
y repensar las cosas, o sea, como que hay un continuo feedback, un ida y vuelta, que en el caso de lo que nosotros hacemos puede implicar, por ejemplo, haber llegado a la investigación clínica, una fase temprana, pero a partir de resultados obtenidos y nuevas preguntas que se plantean, volver hacia atrás a la preclínica y modelar otras cuestiones, ya sean nuevas combinaciones terapéuticas, nuevas ventanas de oportunidad para tratar al paciente. Y ahí se dio, en este ida y vuelta, en este modelo no lineal de innovación, se dio realmente un intercambio muy enriquecedor entre el laboratorio y los hospitales. Nos encontramos ya con una confianza ganada entre investigadores más básicos y investigadores clínicos del hospital. Realmente terminamos a veces del lado básico proponiendo cómo debía ser el ensayo clínico, o el investigador, el médico de hospital, proponiendo cómo tenía que ser el modelo de prueba en la preclínica en el ratón, por ejemplo, el modelo básico de investigación. Este intercambio realmente yo lo jerarquizo como un enorme aprendizaje a lo largo de mucho tiempo. Lo que estoy resumiendo en este caso son no menos de 7, 8, 10 años. Pasando ahora a la parte del desarrollo de la droga de reposicionamiento, que específicamente les voy a hablar de la despresina, que es un péptido sintético, les voy a contar un poquito más en detalle. Como introducción les digo que el reposicionamiento de drogas es también llamado redescubrimiento de alguna manera. Se refiere al proceso en el cual una droga conocida ya para un uso muy determinado, en este caso un uso no oncológico, es desarrollada ahora por un uso diferente de la indicación clínica original, o sea, es trasladada en este caso a un uso en oncología. Esto permite un desarrollo mucho más acotado en tiempos, en costos, sobre todo en oncología, donde los desarrollos son tan complejos y tan a largo plazo, y los riesgos en algún punto se minimizan, tanto los riesgos de desarrollo como también los riesgos para el paciente, porque la droga, al haber sido utilizada mucho tiempo en otra indicación, ya tiene una enorme cantidad de datos de farmacovigilancia, por ejemplo, y se conocen muy bien los efectos adversos a largo plazo. Ese es un poco lo que ofrece hoy el reposicionamiento, el redescubrimiento de drogas, llevando de una indicación no oncológica en este caso a la indicación oncológica. El péptido que nosotros reposicionamos, como les decía, es un péptido sintético, es la desmopresina, es un péptido pequeño, que es un agonista selectivo del receptor B2 de vasopresina. Por ahí ustedes recuerden, la vasopresina también se llama hormona antidiurética, o sea que de alguna forma es un derivado de la hormona antidiurética, con lo cual un primer uso que ha tenido este péptido históricamente a partir de la década 70 es el uso como antidiurético, por ejemplo, en la diabetes insípida. Al ser un agonista del receptor B2 en el riñón, se comporta como antidiurético y más recientemente se lo ha desarrollado también como una droga para la enuresis, por ejemplo. Más adelante, estamos hablando ya de la década 80-90, se descubrió todo un fenómeno hemostático que ponía en juego este péptido, estimulando el mismo receptor, el receptor B2 de vasopresina, en el endotelio microvascular y proveyendo y estimulando la liberación de factores hemostáticos, como por ejemplo el factor 8, el factor de von Willebrand, con lo cual con este efecto hemostático ante la liberación de factores de coagulación, se fue también definiendo un uso en ciertas indicaciones hemostáticas. Por ejemplo, se lo usa en patologías como la enfermedad de von Willebrand, como la hemofilia leve a moderada, y en ciertas situaciones de sangrado operatorio, donde el cirujano con un jeringazo de desmopresina logra levantar los tenores de factores hemostáticos y generar una cirugía con menor riesgo de sangrado gracias a este tratamiento perioperatorio. Con esos conocimientos en la cabeza, nosotros entramos en conocimiento en la década del 90 que ciertos tumores también expresaban receptores de vasopresina, y juntando un poco la posibilidad de modular con este péptido a través de esos receptores tumorales, que es un poco el aporte nuestro en la investigación básica de este tema, sumando la posibilidad de modular el comportamiento de los tumores que expresaban esos receptores al efecto hemostático,
pensamos en la posibilidad de que este péptido podría ser reposicionado como un ayudante quirúrgico en el cáncer. Es decir, una droga que al darse a nivel perioperatorio no solo reduzca el riesgo de sangrado, que algunas cirugías del cáncer son sangrantes, sino también generar una situación de menor riesgo de diseminación, tratar de acotar la agresividad y diseminación del cáncer durante el momento perioperatorio. De hecho, se sabe que ese momento de la cirugía, más allá que la cirugía es necesaria y es la clave del acto curativo, del inicio de un acto curativo en muchos tumores, la cirugía implica ciertos riesgos, como son la dispersión de restos tumorales, la presencia de residuo postoperatorio, la necesidad de transfusiones a veces también, el aumento la caída de efectores antiangiogénicos al remover el tumor, el aumento de factores de crecimiento durante el momento cicatrizal postoperatorio. Es decir, hay toda una serie de factores biológicos asociados a la cirugía que si uno pudiera modularlos, aportar adyuvancia del acto quirúrgico, podría intentar hacer la cirugía menos riesgosa. Esa era un poco nuestra expectativa cuando empezamos esto en la investigación preclínica. De hecho, nuestros primeros experimentos fueron tratar de ver si efectivamente, como suponíamos, la desmopresina dada en dosis altas en modelos animales podía reducir la diseminación tumoral. Y esto fue rápidamente comprobado. En cierta ventana de actuación por vía endovenosa del péptido, se reducía a nivel experimental en modelos en ratones, se reducía de manera dosis dependiente la formación de metástasis en tumores como mamario, colorectal y algunos otros. Melanoma en ciertas condiciones. Así que con este dato que era de la investigación más básica, más experimental, nos fuimos a modelar un modelo de cirugía en el ratón, tratar de realmente reproducir un cáncer agresivo que debía ser operado, es lo que nosotros llamamos en investigación preclínica modelos animales clínicamente relevantes, es decir, que tratan de modelar no un ratón a la medida del investigador básico, sino un ratón que ofrezca los riesgos, que ofrezca la situación compleja que implica en este caso un cáncer avanzado. Luego de varios años de búsqueda de este modelo clínicamente relevante, pudimos desarrollar un modelo primero en cáncer mamario, luego en cáncer colorectal, y encontramos que en cierta ventana de tratamiento perioperatorio, la desmopresina podía ofrecer un efecto hemostático, como ya se sabía, y además reducir grandemente la dispersión, por ejemplo, a ganglios regionales, en el caso de mama a pulmón, en el caso de colorectal al hígado, con lo cual nos encontramos con un elemento interesante en esta droga de reposicionamiento. Con esta información que fuimos publicando, teníamos ya un vínculo con las empresas que nos habían apoyado en el consorcio, fuimos con toda esta información a ver si encontrábamos apoyo para desarrollar un protocolo clínico similar en pacientes con cáncer mamario, y nos encontramos que para la empresa todavía ese modelo clínicamente relevante del cual nosotros estamos orgullosos, les parecía un modelo algo lejano de los desafíos que implicaba la cirugía del cáncer avanzado. Con lo cual, intentamos dar un paso más y tratar de trasladar el protocolo terapéutico perioperatorio a un cáncer espontáneo, un cáncer, digamos, de manejo clínico, como es el cáncer veterinario en pequeños animales. Y acá hay un dato interesante. Se está creciendo el uso de protocolos clínicos veterinarios, o sea, no me estoy refiriendo a perros de laboratorio, me estoy refiriendo a caninos que sus propietarios llevan a la consulta al médico veterinario y eventualmente el paciente veterinario, puede ser incluido en un protocolo de fase 2 o 3 veterinaria, que en este caso reproduzca las condiciones de la cirugía del cáncer en humanos. Se hace igual que en pacientes humanos, el propietario del animal firma un consentimiento informado, se protocoliza de manera similar. Y realmente estos modelos, cuando logran definirse en la ventana equivalente en los pacientes caninos, en este caso respecto de los seres humanos, aportan un modelo de alguna manera para los pacientes humanos
que es todavía más cercano por los desafíos que implica la cirugía o el manejo terapéutico en los animales, los pequeños animales, se los acerca más todavía a lo que es el tratamiento de los pacientes humanos. Bueno, llevamos adelante este protocolo perioperatorio con desmopresina en caninos con enfermedad oncológica o con cáncer mamario localmente avanzado, y realmente nos encontramos con resultados que superaban nuestras expectativas. Los pacientes caninos con cáncer mamario de grado 2 y 3, que serían los grados más agresivos, de menor diferenciación, solo con tratar a nivel perioperatorio con desmopresina, se generaba una mayor sobrevida, tanto una sobrevida global como una sobrevida libre de enfermedad. Esto fue una sorpresa muy grande porque eran protocolos de número más de 30 y pico pacientes, era un protocolo relativamente chico, sin embargo la diferencia de sobrevida en estos grados histológicos altos fue realmente muy significativa. Esto motivó incluso como un subproducto no esperado que la empresa Biogénesis Vago se interesara en licenciar esta idea, este desarrollo, y hoy está comercializando un producto veterinario a base de desmopresina para tratar durante la cirugía del cáncer veterinario en el consultorio veterinario. Luego este producto fue incluso licenciado a Eli Lilly, a lo que sería la división veterinaria de Eli Lilly, que es el ANCO en Argentina. Así que, como vean, de un modelo veterinario, para hacer más robusta la información, para llegar a un ensayo clínico en pacientes, surgió un subproducto veterinario que hoy se vende como un producto para el cáncer veterinario. Como sea, esta información efectivamente, este protocolo clínico veterinario nos permitió conseguir los apoyos para avanzar a protocolos clínicos en pacientes con desmopresina. Y así conducimos, ya estamos hablando de los últimos 5 años, conducimos un protocolo de administración perioperatoria de desmopresina en pacientes con cáncer mamario, en lo que sería un escalado de dosis. Vean que al ser ya un protocolo con una droga conocida de reposicionamiento, vamos directamente a un escalado de dosis en un fase 2B. Hicimos un protocolo clínico hecho en el hospital ex-Castex, el hospital Eva Perón de San Martín, en esa rama dirigido por la doctora Weinberg, en ese hospital, fue un bicéntrico, y en el Hospital Italiano de La Plata por el doctor Terrier. Este protocolo incluyó 20 mujeres con cáncer mamario, que se eran operadas por su cáncer, y recibían desmopresina perioperatoria. Este protocolo, como les decía, ya fue terminado, ya está publicado, así que de ser necesario pueden ver los resultados de esta investigación. De este protocolo, para resumir un poco los hallazgos más interesantes, logramos ratificar la dosis en el escalado de dosis que se hizo, como de búsqueda de dosis. Llegamos a una dosis de 1 microgramo por kilogramo, que era la dosis un poco que se desprendía de los protocolos preclínicos y veterinarios, y obviamente se caracterizaron los efectos adversos en esas condiciones, donde la hiponatremia fue tal vez el efecto que hubo que tener más alerta, asociada al efecto antidiurético. Era manejable esa hiponatremia, pero obviamente en pacientes, incluso en pacientes internados o operatorios, a controlarse y a seguirse. De los datos más interesantes que encontramos, más allá de los efectos adversos, nos encontramos un efecto muy significativo en la reducción del sangrado perioperatorio. Logramos confirmar que existía una alta elevación de los factores hemostáticos, como era de esperar, particularmente del factor von Willebrand, que era uno de los efectores de interés para nosotros. Y tal vez el dato a nivel oncológico más importante fue que en la segunda semana postoperatoria, luego de usar desmopresina perioperatoria, bajaba de manera importante la circulación de células cancerosas medidas a través de un método de PCR. Es sabido que cuando uno opera un tumor localmente avanzado, hay un periodo donde las células cancerosas circulan de manera un poco más elevada,
esto no indica necesariamente que esto se asocia a metástasis, solamente uno ve marcas de células, marcas moleculares de células circulando, pero llamativamente el tratamiento con desmopresina generaba un descenso en muchas pacientes de esas células circulantes perioperatorias. Logramos hacer también más recientemente un segundo protocolo clínico. Nosotros habíamos venido estudiando también el efecto de desmopresina en el cáncer colorectal en modelos animales, y en uno de tantos congresos nos escucharon contar nuestros resultados gente del Hospital Udaondo, el doctor Enrique Roca, gente del Instituto Fleming, el doctor Juan O'Connor, y ellos nos escucharon y asociaron no solamente el efecto de desmopresina al efecto antitumoral, sino se quedaron muy enganchados con el tema del efecto hemostático por el sangrado. Porque ellos decían que, particularmente en general en las neoplasias gastrointestinales, pero muy especialmente en las neoplasias rectales con sangrado, hay como una ventana de periodo diagnóstico, de estadificación, que es preoperatoria o prequimio, preradio, que los pacientes sangran y realmente no hay protocolizado ninguna intervención para contener el sangrado en esa ventana hasta que el paciente, 2, 3, 4 semanas después, a veces un poquito más, llegan al tratamiento oncoespecífico. Así que bueno, muy entusiasmados por la identificación que el grupo clínico había hecho, una identificación de una ventana de oportunidad que nosotros no teníamos en carpeta del lado básico, empezamos a diseñar con ellos la posibilidad de un protocolo clínico en cáncer rectal con sangrado. Este protocolo se llevó adelante, acaba de ser publicado hace unas pocas semanas, también está disponible en la literatura. La líder del protocolo fue la doctora Soledad Iseas, que trabaja con el doctor Enrique Roca en el Udaondo. Y este protocolo fue una especie de fase 1-2, porque hicimos un escalado con la definición de una dosis y luego una corte de expansión para ratificar tolerancia y algunos efectos hemostáticos. La dosis para este uso quedó una dosis un poquito más baja, de 0.5 microgramos por kilogramo. Volvió a ser la hiponatremia, el elemento a estar alerta, como un efecto adverso que debe ser muy seguido de cerca. Y el efecto hemostático fue muy notorio, realmente quedamos muy satisfechos con el resultado buscado porque el 60% de los pacientes tenían una respuesta completa al sangrado en los primeros 4 a 14 días, o sea, realmente daba una ventana de efecto hemostático muy, muy atractiva en ese periodo previo al tratamiento oncoespecífico. Y un resultado que se exploró con la gente de IMAXE fue el estudio de la perfusión tumoral luego del tratamiento con desmopresina. Esto fue algo nuevo, nosotros lo básico habíamos venido viendo que desmopresina tenía cierto efecto antiangiogénico, antivascular, y ahí surgió la idea del grupo clínico, se vean cómo el ida y vuelta de contar lo que tenemos en lo básico y trasladarlo al grupo clínico devolvía algunas ideas de mucho interés para los pacientes, y en este caso ellos propusieron para ver la perfusión tumoral luego del tratamiento hemostático. Y nos encontramos que el 75% de los pacientes con cáncer rectal, algunos con un sangrado muy severo y tumores localmente avanzados, el 75% en 4 días de tratamiento, un tratamiento intenso a dosis altas, con desmopresina, 75% reducía su perfusión tumoral. Cosa que era un dato interesante, no solo por el tema del sangrado, sino también por la posibilidad de que esto impacte luego favorablemente en el tratamiento oncoespecífico. Mayormente estos pacientes recibían luego quimioradioterapia. Resumiendo, con estos 2 protocolos clínicos, estamos proponiendo a desmopresina como droga de reposicionamiento como un ayudante perioperatorio y también como un eventual agente de contención del sangrado en pacientes con tumores sólidos. Como efecto adverso más importante, hay que estar muy alerta a la hiponatremia, que es parte del efecto conocido antidiurético que tiene
el péptido. Ya para ir terminando, no quiero pasarme demasiado del tiempo que había dicho, les cuento que en la última etapa, asociados a grupos de química, de bioquímica y a la empresa que nos soportaba, intentamos desarrollar análogos peptídicos de desmopresina que tuvieran, o sea, compuestos nuevos, drogas originales, que tuvieran una potencia antitumoral, un efecto citostático mayor que la droga original desmopresina. Luego de muchas pruebas, de muchos fracasos, uno siempre cuenta lo que sale bien, pero en realidad uno tiene una lista más larga de fracasos que de éxitos. Dimos con un péptido nuevo, que el análogo peptídico que llamamos B4Q5, con una serie de cambios en la estructura aminoácidica, que realmente tiene un efecto antitumoral más potente que desmopresina, y que hemos podido caracterizar en modelos preclínicos animales, tanto en actividad antitumoral, en mama, en colorectal y en otras variantes tumorales. También caracterizamos su seguridad y su toxicología. Sin embargo, todavía no hemos podido, con este nuevo compuesto, completar el paquete preclínico para ir a una fase 1 del nuevo compuesto. Esto creo que es interesante, creo que es mi última reflexión y ya doy por terminada mi presentación. Al menos en nuestra experiencia, en nuestro ámbito, tal vez en nuestros países, con las limitaciones típicas de países no centrales en desarrollo de este tipo de drogas originales, fue mucho más amigable para nosotros reposicionar a nivel clínico una droga conocida que avanzar de lo básico a lo preclínico y luego a lo clínico con una droga original con todos los desafíos que implica. O sea, una conclusión podría ser esta, ¿no? Que por ahí para nuestros países es un abordaje interesante la droga de reposicionamiento por ciertas facilidades en el desarrollo que ofrece. Yo creo que llego hasta acá y les agradezco mucho la atención. Espero haber sido claro. Intenté hacerlo lo más coloquial que pude. A veces este tipo de contactos virtuales no tienen el cálido contacto que es el persona a persona, pero bueno, esperemos que podamos conversar un poco al respecto. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Ahora vamos a dar lugar al diálogo y a las preguntas que aparezcan. Algunas preguntas las recibimos por acá por el chat y otras me fueron pasando también por WhatsApp, así que vamos a presentar a quienes están, ¿sí? Está conectados y escuchando la doctora Zulma Ortiz, está Susana Besuccio, Adriana Brusone, ¿no? Que son de la Maestría de Investigación Translacional de la Universidad Jauretche, Gabriela Jaita, Carlos Torruelo, Rodolfo Rey, de CONICET, que ya fue expositor previo fue la primera persona que hizo estos conversatorios con nosotros, y también Zulma Ortiz, que estuvo el martes pasado, Dayana Rodríguez, Mariela Céspedes, Eric Ruth, Rocío Ayelén Conforti, Hugo Ortega, Natalia Bencettini, Enrique Luque, está el grupo de docencia e investigación del Hospital del Calafate, de La Plata, Luis Ibarra, Luis Crobeto, del Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, Erland Moreno, Anabel Veleira, que también nos trae una pregunta del Hospital Castro Rendón de Neuquén, dice, bueno, después la leo, ¿no? Del Departamento de Docencia e Investigación, están también los colegas de la Colonia Montes de Oca, Gisela Steinberger, del INARES, el Instituto de Rehabilitación de Mar del Plata, del Hospital Garrahan, Tato Vasallo, María José Lamberti, Cristina Andrada, Domenech también del Hospital SAMIC de Calafate, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Varela, Viviana de Sagranja, José Luis Aguirre, que es compañero nuestro de la dirección, del Hospital El Cruce, también de la Maestría de Investigación Translacional de la UNAG, está Gisela Steinbeiger, bueno, y después Adriana Benmalej, Mariel de la Cruz, de Jujuy, están también conectados, Diego Rapoport, Lourdes Mariel Casanova González, desde Jujuy, Ana Verónica Quival, y bueno, y siguen las
siguen las firmas, ¿eh? Jaime Altech también de CONICET está conectado y nos saluda. Hay una pregunta que la voy a leer, pero primero vamos a dar lugar al diálogo, la dejamos ahí planteada, ¿no? Dice, ¿con qué frecuencia de eventos trombóticos y de reacciones infusionales vieron con el uso de la desmopresina? Pregunta de Diana Rodríguez. Bueno, no sé quién quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de los comentaristas, de los quienes muy amablemente se han sumado al panel de preguntadores. Adelante, quien quiera hablar. Patricia Benzi del Ministerio de Salud de Entre Ríos, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Daniel Alonso, por su exposición. Muy interesante todo el trabajo que han hecho. Bueno, yo, además de estar en el área de investigación del Departamento de Capacitación, Docencia e Investigación del Ministerio, estoy a cargo del Comité Central de Bioética. Y cuando muchas veces analizamos investigaciones, nos preguntamos por aquello que tiene que ver con los acuerdos entre las partes. Usted ha contado una experiencia, digamos, en la cual han involucrado parte pública, académica, hospitales, empresas. Yo quería saber, digamos, cómo fue su experiencia en cuanto a los acuerdos que se tuvieron que entrelazar entre tantas partes, teniendo en cuenta los intereses económicos que también se ponen en juego muchas veces en este tipo de trabajos, porque llevan a un producto final que es con fines comerciales también. Así brevemente, digamos, cómo fue esa experiencia, porque no es fácil coordinar y acordar entre tantas partes este tipo de trabajo. No los escucho yo. Daniela, no te... Sí, ahí estoy, tenía el micrófono. Daniela, ¿Me escuchan? Voy a hacer un comentario. ¿Me escuchan? Porque me parece que no. Pregunta también. ¿Me están escuchando? Pregunta también. Quería decir que parecida a las preguntas que planteó Patricia, expresa también las preguntas, habrá algún micrófono abierto, me parece. No sé si Daniel tenés el micrófono abierto. Yo tengo el micrófono abierto, ¿me escuchan? Cerralo un momentito y así yo planteo después. Le quería decir que Juan Pablo Bonar también se suma a las preguntas que hace Patricia en relación a este consorcio público-privado, digamos, cuáles son los resguardos a considerarse para los desarrollos, ¿no? Como vos decís también, donde aparece la producción de la droga y la puesta en mercado. Y junto con eso, si es necesario desde el punto de vista ético y del no conflicto de intereses, que siempre haya un hospital público sosteniendo, resguardando este tipo de desarrollos, ¿no? Es similar a lo que estabas planteando vos, Patricia, por eso quería agregar la pregunta. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Porque recién se me bloqueaba o se me abría solo el micrófono. ¿Me están escuchando? Si me están escuchando bien, recojo entonces los dos comentarios. En primer lugar, los acuerdos estaban establecidos de manera bastante definida a partir del consorcio inicial. El consorcio inicial se había formado, se había formalizado de alguna manera, gracias a un proyecto de área estratégica de la Agencia Nacional. Con lo cual, ese tipo de proyecto, más allá del apoyo económico que implicaba para dar impulso a estos protocolos de desarrollo clínico, yo creo que fue muy importante porque permitió justamente poner blanco sobre negro y clarificar cuestiones que tienen que ver con la propiedad intelectual, con el papel que va a cumplir cada institución en el desarrollo.
Un poco lo que en ese consorcio se había definido era que al comenzar un desarrollo, la titularidad iba a ser específicamente de los que tuvieran cierta titularidad previo al inicio del desarrollo. En el caso, por ejemplo, de Desmopresina, había una titularidad de la universidad, que era de la Universidad de Quilmes, que era compartida con la empresa, y que luego, eventualmente, con el desarrollo clínico, iba a haber la discusión de regalías para las partes más allá de los que tenían titularidad original en una patente. Igualmente tiene que quedar en claro que con las drogas de reposicionamiento, si es que hay una patente validada, que a veces no es sencillo porque las patentes son de uso y muchos territorios no las validan, si es que hay, siempre los productos van a tener un costo mucho más acotado y va a estar mucho más asegurada la llegada de ese producto eventual al público general. Siguiendo lo que planteaba Daniela, en lo personal yo creo que es fundamental que esté un hospital público en este tipo de emprendimiento. Yo creo que el hospital público le da una mirada de alcance más global a la necesidad de los pacientes, creo que le da un sentido más importante a darle apoyo a este tipo de ensayos clínicos. Me parece que por diversos puntos de vista el protocolo clínico tiene que estar al menos en una pata desarrollada en el hospital público, más allá de que haya en los protocolos multicéntricos patas provenientes de distintos lugares. Para cerrar este bloque les comento que todos los protocolos fueron gestionados obviamente con los comités de ética respectivos en cada institución, fueron por supuesto validados ante ANMAT y se esperó debidamente la autorización regulatoria. Algunos protocolos nos llevó bastante tiempo, que se medían en años más que en meses. La validación desde ANMAT fue bastante largo el proceso de aprobación regulatoria y por supuesto al principio del camino, cuando estaba ya aprobado, se inscribían en bases internacionales, por ejemplo National Cancer Trials, porque luego si el protocolo se lleva adelante y tiene resultados, es muy difícil en muchas revistas publicar si uno no registró en National Cancer Trial, por ejemplo, el protocolo de manera inicial. No sé si puedo aprovechar para responder la pregunta de Mostacia, ya que tengo el micrófono abierto, que es una de las preguntas que llegó escrita. Es una pregunta muy interesante, porque para nosotros el primer riesgo que teníamos muy en cuenta, como efecto adverso monitorear el efecto asociado al efecto hemostático, los riesgos, por ejemplo, de tromboembolismo. Para nuestra sorpresa, ningún paciente de los dos protocolos que hicimos, un total de más de 50 pacientes, registró ningún tipo de evento trombótico, tromboembólico. En realidad, desmopresina, más allá de ser un hemostático, liberación de factores profibinolíticos. Por ejemplo, promueve junto con el factor efombil y el factor 8, promueve la liberación también de TPA, del activador de plasminógeno de tipo tisular. Tal vez esto explica un poco por qué la droga tiene un historial bastante bueno en este sentido, y en nuestro protocolo realmente no hubo ningún evento, más allá de los eventos trombosis o tromboembolia, más allá sí de los eventos de hiponatremia que fueron un poco el efecto adverso limitante en el protocolo. ¿Alguna pregunta? María, Jorge, Alan, Rodrigo. Estoy yo, María. Bueno, bien, a ver, ahí va. María y después, dale. Yo lo felicito, doctor, por esto del nuevo concepto de la medicina translacional, que a veces no es el viejo concepto de la mesada a la cama del paciente. Ese reposicionamiento que usted ha logrado con este agente que se usaba para la diabetes insípida y lo ha reposicionado a otros usos, me parece muy provechoso. En cuanto a ese tipo de medicina translacional, que reposicionan drogas y ahorran ese tiempo previo, yo quisiera que me diga si tiene algún aporte para lo que es el COVID ahora y el uso de medicinas que se están justamente haciendo o que se quieren aplicar bajo lo que se llama off-label, que es un poco lo que ustedes han hecho, digamos, con este proceso. Y no deja de ser una medicina translacional, ¿no? Porque siempre
como usted decía, se vuelve el protocolo al modelo para reposicionar el uso de esta droga. ¿Qué podríamos sugerir en cuanto, por ejemplo, al uso de estas nuevas drogas? ¿Conoce algo de eso como para difundirlo a nivel local, por ejemplo, en investigaciones que se quieren hacer en Tucumán, con el CONICET y los hospitales? Gracias por la pregunta, muy interesante. Disculpen que tardé porque tardo en volver a activar el micrófono, se vuelve a cerrar solo. Muy interesante la pregunta. Realmente el tema de los labels yo lo interpreto como ni siquiera un banco de pruebas, yo lo interpreto como un punto de partida probablemente. Yo creo que los labels tiene algún parecido con el concepto de reposicionamiento y como digo, puede ser el punto de partida, pero yo creo que el reposicionamiento, la buena investigación de reposicionamiento tiene que tomar como punto de partida los labels y en todo caso reinvestigarlo, redescubrirlo, empezando por pruebas de laboratorio, si se puede, pruebas preclínicas para caracterizar ese nuevo mecanismo asociado al uso off-label y eventualmente, por supuesto, validarlo con el traslado de un protocolo clínico en pacientes. En lo que comentabas de COVID y un poco la urgencia, la sensación de urgencia y necesidad de búsqueda de tratamiento ha motivado mucho off-label. De hecho, nosotros nos hemos involucrado en estos meses en un protocolo con ivermectina que dirige el doctor Krolewicki desde Jujuy, desde Salta, que dirige el protocolo de ivermectina en pacientes con COVID, y nos hemos encontrado que de alguna forma es el mismo concepto. Uno traslada conceptos de mecanismo de acción para tratar de capitalizarlo en una nueva indicación, en este caso COVID, pero yo creo que hay que hacer una reinvestigación en lo posible prolija, con mecanismos sobre células, con mecanismos en modelos animales, y luego trasladarlo al ensayo clínico, o sea, validar lo que sería ese uso off-label. Entre paréntesis les cuento que nos hemos encontrado que muchas estrategias que han surgido para COVID, sobre todo para tratamiento antiviral tratando a la célula huésped, son mecanismos muy parecidos a los mecanismos antitumorales sobre células de huésped. Con lo cual, estamos un poco jugando a buscar combinaciones terapéuticas de reposicionamiento también, razonando que si el mecanismo antitumoral funciona, probablemente puede ser que funcione para algún mecanismo antiviral. Por ejemplo, hay muchos procesos de traslocación hacia el núcleo, de traslocación citoplasma-núcleo, por ejemplo, mediado por importinas, que ocurren en procesos oncogénicos, donde la oncoproteína migra. Bueno, también ocurre con proteínas virales. Así que se ha dado un diálogo interesante entre virólogos y oncólogos, porque hay cierta compatibilidad entre los mecanismos y eso puede ser el punto de partida para estrategias de reposicionamiento, en este caso en COVID, ¿no? Alan o Rodrigo, Alan, no sé quién. Alan, no sé quién. Que levantaron la mano. Sí. Bueno, adelante, Rodrigo, después Alan. Buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar de este encuentro. La verdad, felicitaciones, escuchando hablar al doctor Daniel Alonso, me está acoplando un poquito, no solo nos genera una esperanza a muchos de los que estamos en hospitales nacionales del resto del país, digamos, porque pensamos que es una posibilidad que se abre, tratar de mimetizar estas cosas que fueron logrando hospitales y centros más grandes, pensar también como desafío en lo que, digamos, yo me identifico con un hospital que es nacional, pero que además está en una ciudad donde por ahí no tenemos una casuística tan grande de pacientes y tal vez los desafíos sean aún más grandes, ¿no? Tratar de poder intervenir por ahí muestras más pequeñas, no tan grandes, y también por otro lado el desafío es que uno, digamos, en general los médicos asistenciales tenemos mucha comodidad en lo que es la investigación clínica, pero cuando nos hacen articular con la investigación básica, la preclínica, y muchas veces, como decía recién una de las doctoras, articular con la industria, con las empresas, nos empieza a generar incomodidad.
tendríamos que tratar de salir de esa zona de confort en algún momento, poder copiar este modelo que están planteando y empezar, una vez terminados los conversatorios, empezar a pensar en estas unidades de investigación translacional realmente como un desafío, pero también como una probabilidad, una posibilidad de realización a no tan largo plazo, ¿sí? Porque uno por ahí lo ve muy lejano y tal vez podamos durante estos próximos 2, 3 años hacer cosas bastante grandes, viendo que esta red nacional se está consolidando en forma real. Así que bueno, muchas gracias, realmente ha sido muy útil para nosotros escucharlo y realmente queremos copiar muchos de los modelos que aquí se fueron hablando. Muy bien, gracias Rodrigo, muy bien, gracias. Bien, gracias. Esa es la idea, Rodrigo, ¿no? Poder ir activando y llevando a las prácticas y con acuerdos entre los diversos hospitales y el ministerio. Eso es, por ahí sería el camino, ¿no? Y como vos decís, los conversatorios sirven para, bueno, para irnos conociendo, para ir dialogando y viendo puntos de acuerdo, temas, y con los valiosos aportes de todos, de quien expone, que es el experto en el tema, en el que se trata en el día, y los aportes y las inquietudes de quienes representan todo el mapa de actores de la salud, ¿no? Como ustedes, que en este caso están acá participando activamente. Así que gracias por el comentario. Y Alan, te escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, primero felicitar al doctor Alonso por la presentación. La verdad que es muy interesante el trabajo que lleva a cabo. Y la verdad lo interesante de eso es la interacción entre lo público y lo privado, que digamos que lleva algo de luz a esto que a veces no se ve habitualmente, el trabajo entre lo público y lo privado. Pero bueno, celebro ese trabajo que han hecho el doctor Alonso y el equipo. Y preguntarle si hubo algún beneficio significativo sobre el periodo libre de enfermedad y cuáles habían sido los retos y las oportunidades que habían visto a través de la investigación que realizaron. Daniel, ¿se escucha? No te escuchamos. Daniel, ¿se escucha? No te escuchamos. Sí, se me ha cortado y no escuché. ¿Querés repetir, Alan, la pregunta sobre los tiempos, era, no? Sí, en realidad la pregunta era si hubo beneficios significativos. ¿Cuáles habían sido las oportunidades que habían tenido durante la investigación? Daniel, ¿escuchás? Daniel, ¿escuchás? A ver ahora. ¿Me están escuchando ahora? ¿Me están escuchando ahora? Sí. Sí. Nuevamente, discúlpeme, pero se me corta muchísimo. No escuché, se me cortó y volví recién. Creo que ahora tengo una conexión más estable, no sé qué está pasando. Me parece que vas a tener que hacer de vuelta la pregunta. Me parece que vas a tener que hacer de vuelta la pregunta, Ana. Bueno, ahí va. Eso era si hubo beneficio significativo en el periodo libre de enfermedad, si lo habían visto
y cuáles habían sido los retos y las oportunidades que vieron o vislumbraron durante la investigación. Sí, ahí se entendió. Disculpas, pero no se escuchaba antes. Los dos protocolos que hicimos, tanto en cáncer de mama como en cáncer colorectal, son protocolos de fase 2 que no tenían como objetivo de enfermedad o de sobrevida global. Eran ventanas de evaluación cortas. Igualmente, cáncer mamario, durante el periodo de observación, no hubo ninguna recaída y las pacientes se mantuvieron en 2 años de seguimiento libres de recaída, o sea que el resultado fue positivo. Y en términos indirectos, espero que me sigan escuchando. Los desafíos que se plantean en términos indirectos son ahora avanzar a un fase 3, donde realmente podamos reunir la cantidad de pacientes suficientes justamente para poder valorar el efecto terapéutico, el efecto en sobrevida, libre de enfermedad, sobrevida global. Y ahí es un poco donde tenemos un poco más de complejidad, porque ya un pequeño protocolo de 2 hospitales no va a ser suficiente. Vamos a necesitar cientos de pacientes y probablemente va a necesitarse un ensayo multicéntrico de un calibre más alto. Soy optimista, sobre todo porque el producto involucrado, desmopresina, es un producto económico, relativamente sencillo de aplicar en el ámbito operatorio. Pero es todo un desafío, es un gran salto en lo que hemos visto, ir de un protocolo de 20 o 30 pacientes a un protocolo de 200 o 300. Habría que extender mucho más la red de hospitales y me entusiasma mucho esta posibilidad, como tenemos hoy, de presentarlo a nivel federal y que exista entusiasmo en distintos hospitales para discutir la posibilidad de hacer un protocolo más grande. No sé si hay alguna pregunta más del doctor Nino, que quedó ahí. Todavía el doctor Nino, que quedó. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones, Daniel, por la charla, realmente muy, muy interesante. Y comparto lo que decía Rodrigo, de que lo que estamos en el interior, realmente participar como una red y poder sumarnos desde nuestro lugar, ya sea con experiencia, con pacientes, con patología, creo que es muy interesante y creo que necesitamos trabajar en red para que los resultados sean más concluyentes. Igual, un comentario que quería hacer en cuanto a lo que es investigación en cáncer, porque a veces nos pasa lo que estamos en el interior, que uno cree que no se puede investigar en una patología tan compleja como el cáncer si no tiene toda la cuestión básica que obviamente ustedes tienen mucho más desarrollado que lo que posibilidad que tenemos en el interior nosotros. Sin embargo, acá en la provincia hay varias investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la accesibilidad a los estudios de los pacientes con cáncer o el screening de los pacientes con cáncer, identificando barreras sociales de los pacientes al acceso al tratamiento, al diagnóstico. Se hizo uno muy interesante con cáncer de colon, visualizando la población, zonas de riesgo y zonas que tenían dificultades para el acceso o qué hacían cuando tenían un positivo en lo que es la sangre oculta y cómo podían acceder después a los estudios de confirmación. Creo que está obviamente muy interesante y creo que nos encantaría sumarnos a un proyecto como el que Daniel contaba, pero no hay que tener la barrera que estudiar cáncer significa estar nada más que en ese lugar, ¿no? Porque hay muchas problemáticas en lo que es, por ejemplo, la accesibilidad o el screening, y que esto de la medicina, de la investigación transnacional, en el cual hacemos investigación con los problemas que tenemos en los hospitales, creo que es importante este cambio de paradigma, ¿no? Sí, así tal cual, ¿no? Y un poco redondeando, creo que esa es la idea, ¿no? Como yo decía al principio, ir recorriendo diversos tópicos, diversas voces, pero también ir generando una agenda que sea común y al mismo tiempo regional, local, con las problemáticas y la epidemiología
hospitalaria de acuerdo a cada región y al tipo de hospital, a la complejidad que atienda el hospital, al tipo de población que cubra. Por eso, digamos, estos espacios son un soporte, una plataforma como para empezar a hablar y ir poniéndole contenidos que tengan que ver con las agendas locales, regionales, provinciales, las contingencias epidemiológicas de cada lugar y de cada situación, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo creo que si no hay más comentario podemos ir cerrando y después dejar planteado eso, inquietudes que podemos intercambiar por mail o por WhatsApp y demás. Los invitamos para el próximo, después yo les voy a enviar también la invitación, el link y demás, y les agradezco a Daniel especialmente por tu tiempo, tu exposición, poner en común todo tu trayectoria, toda la historia profesional, historia de vida que se entronca en tu investigación, y a todos los que han participado por el chat, por YouTube, a quienes formaron este panel, ¿sí? A María de Tucumán, del Ministerio de Salud de Tucumán, Jorge Nino del Hospital Castro Rendón de Neuquén, Alan Verduc del Hospital Posadas, Patricia Benzi del Ministerio de Salud de Entre Ríos y a Rodrigo Sabio del Hospital del Calafate, de Docencia e Investigación del Calafate, que han sido, bueno, quienes han apoyado y puesto su cara y su voz. En los sucesivos conversatorios sumaremos a otros para que también esto sea participativo, que es la idea fundamental. Así que muchas gracias. Si no hay nada más, podemos ir cerrando, ¿no? Bueno. No, quería hacer un breve pedido. Daniela Álvarez, muchísimas gracias por tener esta iniciativa de conformar la red. Yo creo que a prospectiva ya acá tenemos un ofrecimiento del doctor Daniel, porque por ejemplo en Tucumán hay muchos hospitales de tercer nivel que están tratando o hacen investigación en cáncer colorectal, y él nos está ofreciendo, si no mal lo entendí, él quiere entrar en la fase 3, donde él quiere ver el efecto de la sobrevida libre de enfermedad a largo plazo. Bueno, yo creo que se podría hacer un multicéntrico agrupando esos hospitales que están interesados. Yo lo tomo como un deber de la casa para buscar posibles médicos entusiasmados que están en oncología en nuestros hospitales. Son dos grandes hospitales. Del NOA Tucumán se reúnen muchos pacientes con patologías oncológicas. Y bueno, no, eso decirte, Daniela, que creo que estás abriendo un poco, quizás para otro momento, a tener por lo menos esa idea fuerza de que podemos conectarnos y hacer quizás algo de unión entre los grupos. Claro. ¿No? Claro, digo, ir poniendo cuestiones más allá de las exposiciones, ir poniéndole una estructura de trabajo concreto, ¿no? Bueno, así seguíamos en ya la próxima etapa, pero no tan a largo plazo como ustedes han dicho también. Así que, bueno, nos despedimos, muchas gracias, que tengan buenos días y hasta la próxima. Y gracias por todos los aportes y por participar siempre.